sin ánimo de lucro. Amoríos y filosofía. Primera parte. En la entrega de hoy vamos a hablar no de cómo los filósofos han reflexionado sobre el amor, sino de los propios amores que padecieron en sus propias carnes filósofos y filósofas. Aunque por norma general la historia de la filosofía no es la historia de grandes idilios amorosos, excepto quizá contadas ocasiones, de vez en cuando la historia de amor entre un filósofo y una filósofa nos sirve para reflexionar sobre la naturaleza de la filosofía misma. En esta entrega hablaremos de una de las relaciones amorosas que despiertan más curiosidad si tenemos en cuenta el devenir político, filosófico e histórico de sus protagonistas. Hoy hablaremos sobre la relación que tuvieron Hannah Arendt y Martin Heidegger. Cuando nos acercamos a las obras de los grandes de la filosofía, suele ocurrir que el pensamiento del autor, expresado de forma abstracta y despersonalizada, nos dice poco o muy poco del hombre de carne y hueso que está pensando. Cuando intentamos mirar por detrás del texto y queremos adivinar la mirada fija y el ceño fruncido del pensador o de la pensadora, puede ocurrir que nos encontremos con la imposibilidad de ir más allá del texto y ejercer de psicólogos. Nietzsche, que precisamente es una antítesis de esto que estoy diciendo, nos invita a ver la filosofía como la expresión de la vida de sus propios autores con más o menos buena o mala fe. Toda filosofía es así la expresión de una voluntad. Quizás sea Martin Heidegger, el pensador de Ser y Tiempo, un auténtico zorro que precisamente intentando hablar de los elementos que definen la existencia humana, menos nos deja ver de su propia existencia. Un relato sobre la existencia como problema filosófico no tendría que tomar la forma de la confesión personal para resultar sincero. Se me ocurre que la mejor forma de hablar al tímido filósofo que se oculta en su cabaña en las montañas de Todtnauer sea verlo a la luz de la relación que tuvo con Hannah Arendt. Por otro lado, la propia Hannah Arendt, que como judía tuvo que pasar por la condición de refugiada en unas condiciones terribles en Francia, huyendo de Alemania, que desde el exilio en Estados Unidos intentó comprender y también señalar las causas del totalitarismo. Arendt, que incluso denunció sin piedad la pasividad en el holocausto de los propios judíos, que en un momento de su vida fue afín de forma singular al movimiento sionista, mantuvo, a pesar de que la historia trituró parte de su vida y de sus amigos, un amor incondicional por alguien que sostuvo su adhesión al partido nazi hasta su desaparición en 1945. El amor nos permite ver que tras la solidez de las ideas y la firmeza del pensamiento, todos los seres humanos, incluidos los filósofos, tenemos un laberinto en el corazón, en el que muchas veces lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que amamos no coinciden. El romance entre la joven judía de 18 años y el carismático profesor de filosofía de 35 de la Universidad de Marburgo, casado y padre de 2 hijos, comenzó a principios del año 1925 y sabemos que fue tal vez Martin Heidegger quien tomó la iniciativa. Si entendemos el amor como una búsqueda, tendremos que admitir que también es una forma de vacío y por lo tanto una carencia y una ausencia de plenitud que nos lleva a entregarnos al otro. Heidegger y Hannah Arendt, al encontrarse, descubrieron sus propias heridas. Pero hasta aquella noche en que Heidegger, en su despacho, ya de noche se arrodilló ante Hannah Arendt y con las manos suplicantes ella tomó su cabeza entre sus manos y le besó, recorrieron caminos no siempre fáciles que nos permiten explicar
el vínculo que se estableció entre los dos. La infancia de Arendt no fue fácil. La enfermedad de su padre, una sífilis contraída cuando era joven, obligó a la pequeña Hannah a vivir con sus abuelos paternos, a los que acabó por adorar y por, francamente, idolatrarlos. Pero el futuro iba a ser muy trágico. La muerte de su abuelo, y a continuación la de su padre, dejó a la niña con un sentimiento de soledad y desprotección muy grande, agudizado sobre todo por las continuas separaciones de su madre, que debido a las visitas que realizaba a distintos balnearios y a los parientes que estaban también en Francia, en París, separó a madre y a hija durante mucho tiempo. Los sentimientos de aquella época son descritos más adelante en sus diarios filosóficos de forma muy contundente. Deseé, efectivamente, no tener que seguir viviendo, pero sin preguntarme jamás por el sentido de la vida. Los problemas para una Hannah y adolescente no dejaron de sucederse. Cuando ésta tenía 13 años, su madre volvió a casarse, lo que obligó a la joven a convivir con un padrastro y dos hermanastras a los que francamente odiaba y con quien tenía que competir por el afecto de su madre, que precisamente en ese momento se había convertido en su único puntal vital si tenemos en cuenta la separación o la muerte de sus padres y de sus abuelos. Estas circunstancias produjeron un sentimiento de soledad que, acompañado de una fuerza y una tenacidad intelectual muy firme, hay que tener en cuenta que Hannah Arendt empezó a leer a Kant nada más y nada menos que con 14 años. Todo esto, llevó a que Hannah Arendt entendiera bastante pronto que la existencia en sí misma es problemática. En un poema de esta época nos dice: Crepúsculo nocturno. Como un lamento discreto se eleva el grito de las aves creadas por mí. Grises tabiques se vienen abajo. Mis manos se juntan de nuevo. Lo que he amado no lo puedo asir. Lo que me envuelve no lo puedo soltar. Todo zozobra. La penumbra se extiende. Nada me pesa. Así es el curso de la vida. Veremos cómo Heidegger le va a proporcionar la seguridad y la confianza, pero también una forma de ver y abordar la existencia desde la perspectiva del pensamiento y la filosofía. El caso de Heidegger puede servir de ejemplo de aquello que precisamente Nietzsche llamaba el ideal ascético, el tipo de vida del estudioso que en determinados aspectos renuncia a la vida y bien podríamos decir al arrebato de la pasión sensual. Martin Heidegger nació en el seno de una familia de campesinos muy católicos que consideraron que la mejor manera de que su hijo Martin tuviera un futuro era que ingresara en un seminario para convertirse en sacerdote. Podríamos decir que los primeros 20 años de la vida de Heidegger fueron muy duros. Este se sometía a una disciplina muy dura, muy estricta de estudio y de oración propia del que se prepara para la carrera eclesial. Pero Heidegger, por esta época, ya estaba pensando en abandonar el estudio de la teología para centrarse en el estudio de la filosofía. Con 28 años se casa con Elfriede Petri, una también alumna de la universidad de orígenes muy distintos a los de Heidegger. Ella es hija de militares prusianos de confesión luterana. Con 32 años, Heidegger entra como profesor adjunto en la Universidad de Marburgo. Bien podemos decir que su vida, por lo tanto, transcurre dentro de los esquemas ordenados del mundo académico, dentro de una pequeña ciudad conservadora, en la que Heidegger poco a poco se va ganando la fama de un filósofo respetable.
Bien podemos tal vez pensar que el joven Heidegger ha sido expulsado del torrente vertiginoso y dionisíaco de la vida. Así que el encuentro con Hannah lo podemos ver como el descubrimiento de que la vida puede ser otra cosa. Cuando Hannah Arendt se matricula en los cursos que imparte Heidegger, los dos se atraen mutuamente por varias razones. Hannah es joven. Las fotos que tenemos de aquella época nos la muestran como una mujer de bellos ojos negros, rostro ovalado, con un jersey de punto grueso y un pequeño collar de finas cuentas de madera ceñidas a un cuello muy terso y de aspecto marmóreo. Hannah pertenecía, a ojos de Heidegger, a un mundo diferente del que él conocía y por lo tanto bien podría ser el símbolo de una forma de liberación. En el caso de Heidegger, sus alumnos lo describen como el mago de Meschwitz, un profesor con una gran oratoria, con un gran carisma, que en aquel momento hace filosofía de una forma completamente distinta. Hannah Arendt encuentra en Heidegger no solo a un maestro, a un inspirador, sino tal vez a un baluarte contra la inseguridad del mundo. Alguien que tiene la capacidad de acompañarla a encontrarse y a reconocerse dentro de sí misma. Podemos leer en la primera carta que tenemos de Heidegger a Hannah Arendt el 10 de febrero de 1925. Querida señorita Arendt, aún debo ir a verla esta noche y hablarle al corazón. Todo debe ser llano y claro y puro entre nosotros. Solo entonces seremos dignos de encontrarnos. El hecho de que usted llegara a ser alumna mía y yo su maestro es solo el origen de aquello que nos ocurrió. Nunca podré poseerla, pero usted pertenecerá a partir de ahora a mi vida, y ésta deberá crecer por usted. Nunca sabemos en qué podemos convertirnos para los otros a través de nuestro ser. Sin embargo, una reflexión bien puede aclarar hasta qué punto surtimos un efecto destructivo e inhibitorio. El camino que seguirá su joven vida está oculto. Inclinémonos ante él, y mi fidelidad a usted solo deberá ayudarle a mantenerse fiel a sí misma. Tenemos que pensar en la emoción que pudo sentir la insegura Hannah ante las palabras de su maestro. Por fin había encontrado a alguien que tenía la capacidad de saber realmente quién era y qué podía. Pero rápidamente el afecto de Heidegger por su alumna pasa de la tutela intelectual a una pasión más seria que nos muestra la lógica del deseo. Este ya no es el pensador que se expresa de forma críptica e ininteligible, el pensador de Ser y Tiempo. El amor le lleva a decir días más tarde: lo demoníaco ha dado en mí. El quieto orar de tus manos queridas y tu frente luminosa lo guardan en femenina transfiguración. Nunca me había ocurrido algo así. En el camino de regreso, bajo el chaparrón, eras aún más bella y grande. Podría haber caminado contigo durante noches. Acepta este pequeño libro como símbolo de mi gratitud, que sea al mismo tiempo un emblema de este semestre. Hannah, por favor, regálame unas palabras más. No puedo dejarte marchar así. Heidegger, en numerosas cartas, comienza a planear los encuentros con su alumna con mucha precaución, puesto que no quiere comprometer ni su vida académica ni su matrimonio. Así, el filósofo en ocasiones va a buscarla a su piso de estudiante de las afueras de Marburgo para dar largos y románticos paseos por la montaña. Sus encuentros tienen, por lo tanto, que parecer azarosos. Coinciden casualmente en un concierto, en la última parada del tranvía
que después juntos los trae de vuelta. Heidegger le escribe desde su cabaña en Todtnauer, le pone al día de sus planes filosóficos, le deja sus manuscritos, le cuenta cómo es su relación con Husserl y con Karl Jaspers, hablan y conversan en la época de redacción de Ser y Tiempo. Así que Hannah Arendt siente que su relación con su maestro le ha permitido entrar en el Sancta Sanctorum, en la Cámara del Tesoro de la filosofía alemana. Pero no solo Heidegger se descubre, Hannah Arendt también baja la guardia. En un texto largo que lleva por título Sombras, la segura jovencita se descubre hablando en tercera persona ante el maestro y el amante. Sabía mucho, por experiencia y por una atención siempre despierta, pero todo cuanto le ocurría caía en el fondo de su alma y se quedaba allí aislado y enquistado. Su carácter poco relajado y poco comunicativo le impedía manejar los acontecimientos de una manera que no fuese con un dolor sordo o desde un exilio ensoñador y maldito. Así pues, no sabía qué hacer consigo ni prestar siquiera una atención mínima a sí misma. Aunque cuanto más profunda y, como quien dice, concienzuda se volvía ella en su, si se puede expresar así, embrujamiento, que por supuesto se intensificaba más y más hasta llegar a los grados más absurdos, menos conocía y sabía algo que no fuera ella misma. No es que algo cayera en el olvido, sino que estaba de hecho sumergido. Lo uno estaba desaparecido y lo otro se revelaba sordamente y sin orden ni concierto. Heidegger responde con ternura días más tarde. Solo hay sombras donde brilla el sol, y ese es el fondo de tu alma. Desde el centro mismo de tu existencia te has convertido en alguien próximo a mí y en una fuerza que actúa para siempre en mi vida. El desgarro y la desesperación jamás podrán generar algo parecido a tu amor servicial en mi trabajo. Los dos pensadores se refuerzan mutuamente. Lo físico y lo metafísico fluyen entre ambos, aportando en su vida la fuerza para nuevos pensamientos y nuevas perspectivas. Pero Hannah percibe claramente que no es un juego libre. El espacio de lo posible en esta relación amorosa es definido y estrictamente controlado por Heidegger, el cual no quiere dejar a Elfriede, su mujer, lo tiene muy claro. El amor de Hannah le abre al mundo, pero lo mundano, la vida familiar, la respetabilidad académica, se interponen. Hannah quiere más continuidad y empieza a dudar sobre su deseo de seguir permaneciendo en Marburgo. Entiende que la relación con Heidegger es irresistible, pero su amor propio y su libertad se ven comprometidas en esta relación. Solo obtiene de Heidegger breves retales de tiempo en circunstancias muy poco propicias para los dos. Hannah toma la decisión de dejar Marburgo, fundamentalmente por él, y así lo reconocerá años más tarde. Y hasta aquí esta primera parte de esta historia de amor, que ya veréis que con el paso del tiempo y a pesar del distanciamiento siguió manteniendo un determinado nivel de pasión, de fidelidad y de sorpresa. Si quieres escuchar la segunda parte, la publicaré más o menos en torno a la semana que viene, y si no te la quieres perder te recomiendo que te suscribas, tanto a través de iVoox, que es donde está alojado el podcast,
como a través de iTunes. Y también quiero agradecer a mis 21 seguidores en iVoox, a los que les estoy muy agradecido y que hacen que tenga ganas en continuar con este proyecto que es sin ánimo de lucro. Como ya os he dicho varias veces, esto es un proyecto que busca ser colectivo, así que si quieres colaborar, si quieres contar algo, si quieres hablarnos de tu proyecto, lo puedes hacer a través de varias maneras, a través de la cuenta en Twitter, @podcastsinlucro, a través de la cuenta en Instagram, que me atasco yo, @podcast sin ánimo de lucro, también a través de la página de Facebook, @podcast sin lucro, y también a través del correo electrónico podcastsinanimodelucro@gmail.com. Vuelvo a repetir que es un proyecto que necesita salir adelante con tu colaboración. Y bueno, como siempre acabamos. Yo creo que estas relaciones amorosas, peculiares, extrañas y complejas nos ponen o nos dicen muy claramente que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.